Hola ideadores, soy Miriam y esta semana os voy a enseñar a hacer estos cuencos o vaciabolsillos tan bonitos, llenos de color y que van a llenar de vida el sitio donde los pongáis. ¿Os gusta cómo quedan? Pues ahora os enseño cómo se hace. Hoy vamos a trabajar con pasta para modelar o masa de secado al aire o cerámica fría, como la queráis llamar. Ya sabéis que yo cuando trabajo con ella suelo tener cerca un vasito con agua para poderla humedecer y trabajarla bien. Vamos a coger una cantidad, en este caso pues bastante grande, porque vamos a hacer una forma bastante grande. Y luego vamos a hacer como una hamburguesa plana, que vamos a aplanar luego más. Perfecto, vamos a ver si soy capaz de levantarlo sin que se rompa. Vale, pues entonces ahora esto lo voy a poner sobre la base de corte, porque lo vamos a cortar con la forma que queramos que tenga. En este caso va a ser circular, así que voy a coger algo circular de un tamaño grande para marcarlo. Y con un cúter, un bisturí, unas tijeras, un algo, lo voy a cortar. Estos sobrantes me servirán, ya sabéis, para hacer moldes o otras piezas, para otras cosas. Y esto me lo vuelvo a traer a mi base de trabajo. Y ahora vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos en otros cuenquitos que os enseñé, que los decoramos con unos sellos. Os dejaré por aquí el link para que lo veáis. Lo que pasa es que en ese caso lo que hacíamos era entintar el sello para que ya se quedara la marca con el color en la cerámica. Ahora no, ahora vamos a usar el sello sin entintar. No cabe la flor entera, pero es que no tenía nada con esta forma más grande para haberle dado un redondel más grande. En todo caso se va a ver la forma de la flor. Lo apretamos así un poco porque lo que queremos es darle el relieve. Aquí está. Yo siempre intento luego, poco a poco, levantar. Y ahora a esto, que no sé si veis bien el relieve con la luz. A ver, ¿lo veis? Bueno, ahora lo veréis mejor. Porque a esto le vamos a dar color. Vamos a hacer hoy unos posacosas, unos de vaciabolsillos súper bonitos, porque vamos a usar pigmentos de estos que vienen en polvo. Para echar estos pigmentos se suele usar pinceles de los de abanico o que tengan las cerdas separadas. Yo no tengo pincel de abanico, así que de momento voy a usar esto. Y entonces, a ver, mirad el color que tiene el pigmento turquesa. A mí es algo que me llamó muchísimo la atención. Y los dejo caer así, por zonas. Y limpio bien el pincel entre un pigmento y otro. Y así voy a ir echando los distintos pigmentos. Y ahora es cuando viene la magia, que es que voy a coger un vaporizador con agua y echarle. Y ahora cogemos a nuestra amiga la servilleta de bebé
para quitar un poco el exceso. Y ahora esto lo vamos a dejar secar con un poco de forma. Entonces yo tengo aquí este cuenquito que era de un helado y lo vamos a poner aquí, que coja la forma esta así un poco ondulada, que a mí me gusta tanto, y lo vamos a dejar secar así. La verdad es que me he pasado mucho con los pigmentos, yo esperaba que se notara más el relieve del sello así, pero bueno, se me está ocurriendo algo para darle después y que se note después. De momento lo vamos a dejar secar así. Ya tenemos seco nuestro cuenco. Como veis, al secar ha bajado mucho la intensidad de los colores. Y ahora lo que voy a hacer va a ser darle una mano de barniz. Voy a coger una paletina de estas y le voy a dar una mano de barniz, en este caso satinado, pero daría un poco igual cual. Lo importante es que nos penetre bien por todos los recovecos, por todas las hendiduras y todo. Hago esto sobre todo para cerrar el poro de la pasta que hemos usado. El barniz solo se lo doy por arriba, por la parte coloreada, y lo vamos a dejar secar. Vamos a seguir avanzando con nuestro cuenquito y ahora lo que quiero hacer es darle más presencia al relieve que hemos hecho. Así que lo que voy a hacer va a ser aplicar una patina de color. En este caso voy a aplicar esta patina de color azul turquesa y ya veis que me he puesto un guante porque se aplica con el dedo. Entonces la aplico y voy extendiéndola bastante para que se quede principalmente en las rendijas, y así se marcará sobre todo el relieve hacia abajo. Mirad en esta zona de aquí que bien se nota. Si hubiéramos escogido otra patina de otro color que resaltara más con todo el resto de colores, porque en esta zona de aquí por ejemplo no se va a notar tanto, pues si hubiéramos cogido otra patina distinta se hubiera notado más en toda la zona, pero yo creo que esta se va a quedar muy bonita. Y ahora el asunto está en encontrar el punto justo entre aplicar patina, que se queden en los recovecos, pero que no se quede por toda la superficie. Ahora que ya la tengo por toda la superficie, voy a intentar limpiarla de las zonas altas. Así que con mucho cuidado voy a coger una toallita y con cuidado para no retirarla también de las zonas bajas, voy a pasarla para retirarla de la superficie. En las zonas donde hay líneas así paralelas, hacerlo en dirección contraria para no llevaros la patina. Y ya estaría. Veis que en todas estas zonas se nota mucho mejor ahora el dibujo. Así que una vez que me tenía que haber puesto los guantes en las dos manos, que gorrina soy. Y ahora hay que dejar secar bien esa patina. Y mientras tanto vamos a trabajar con la parte de detrás. A la parte de detrás le voy a dar pan de oro. Entonces lo que voy a hacer primero es echar mixtión. El mixtión es un pegamento especial que se utiliza mucho con el pan de oro. Es un pegamento que lo que tenemos que hacer es aplicar una fina capa con un pincel de cerdas suaves y dejarlo secar. Eso tenéis que hacer caso de lo que os diga el bote. En el mío dice que al menos 20 minutos, otros dicen que 15 minutos. El caso es que hay que dejarlo secar hasta que está mordente.
Es decir, hasta que lo tocamos y está un poquito pegajoso, pero no está ya prácticamente seco, no está así tan húmedo, o sea, pero tampoco está seco del todo, porque es lo que os digo, está pegajoso. Y esa es la textura que se llama mordente. Así que lo voy a echar por toda la superficie, me voy a fijar en la hora que es, y en 20 minutos, que es lo que dice el bote, vendré a tocarlo a ver si está mordente. Pues aquí estamos, que ya está en su punto. Está un poquito pegajoso, pero muy poquito. Así que ahora lo que voy a hacer va a ser coger un pincel que tiene las cerdas muy suaves y le voy a pegar estas virutitas de oro. A ver, que las tengo sin abrir. Como veis, aquí hay virutitas pues de varios tonos. Las hay de color oro, de color plata, de color bronce, así que nos va a quedar una mezcla de colores. Vamos a ir extendiéndolas un poco porque algunas están muy prensadas, muy arrugaditas. Si me estás viendo y aún no te has suscrito, me gustaría mucho que lo hicieras. Me ayudaría muchísimo. Solo tienes que darle al botón rojo que hay aquí abajo y pone suscribirse. Si además le das a la campanita diciendo todas las notificaciones, YouTube te va a avisar cada vez que suba un vídeo nuevo y así no te vas a perder nada. Si ya te has suscrito, muchas gracias. Bueno, pues aquí estoy acabando ya. Lo que estoy haciendo es con un pincel que tiene las cerdas más duritas, quitar todo el sobrante del pan de oro, plata y cobre o bronce que tengo en este caso. Porque yo es la primera vez que lo uso, la verdad es la primera vez que uso el pan de oro y he cometido algunos errores, así que os los voy a decir para que no los cometáis vosotros. El primero es que he echado mucho de golpe encima, entonces se me ha quedado demasiado pegote de los panes, así que luego pues eso, ahora estoy retirando todo el sobrante con el pincel, pero bueno, con esta brocha que tiene los pelitos más duros, así con cuidado lo voy retirando y ya parece que va quedando más bonito. Y el segundo error que he cometido es usar debajo este chisme de silicona y se me está quedando todo pegadísimo a él. Usad algo de papel o algo por el estilo que no se pegue, porque ya veremos a ver cómo me las monto yo después para quitar de aquí el pan de oro. Pero bueno, como os digo, os lo digo para que no lo cometáis también vosotros. Y cuando consideréis que ya está quitado, es el momento de barnizar. Me voy a poner aquí un folio para barnizar. Esto es lo que tenía que haber hecho antes. Y el pan de oro se barniza con goma laca. La goma laca la podéis comprar así ya disuelta o podéis comprar unas escamitas de goma laca y disolverlas en alcohol, porque es un barniz al alcohol. Entonces yo la he comprado así porque no me fiaba de disolver la cantidad apropiada y después del éxito que he tenido con esto creo que he hecho bien. Y voy a barnizar bien todo mi cuenquito. Lo voy a barnizar con la goma laca tanto por este lado como por este. Y bueno, pues daré una mano, miraré a ver cómo queda y igual le tengo que dar 2 capas. Ya os comentaré después cuántas capas lleva. Es posible que tenga que dar un par de ellas. La goma laca es un barniz, como os digo, al alcohol que deja mucho brillo. Por eso se usa también para las cosas del pan de oro y tal, porque como son metales que se supone que brillan mucho, pues así luego queda súper brillante.
Y mirad cómo ha quedado el cuenquito lleno de brillo, brilla un montonazo. No sé si lo podéis ver. Gracias a la pátina se ve perfectamente el dibujo de la flor. Y además mirad por detrás, al final qué bonito ha quedado con este pan de oro de distintos colores. Y ahora me veis aquí con la báscula, porque lo que voy a hacer va a ser hacer otro con este molde, y lo voy a hacer con resina. Con esta resina que es de 2 componentes, así que tengo que pesarlos. Coloco aquí y taro el vaso. En esta resina lo que tenéis que hacer es mirar en vuestra resina cómo es, pero en esta resina lo que te dice es que por cada 100 de la pongas 60 del B, así que yo voy a poner 50 del A y 30 del B. Vuelvo a tarar. El B es el endurecedor, así que este nunca lo tenéis que echar menos de lo que toca, si acaso un poquito más. Y 31 del B, perfecto. Ahora ya no necesito más la báscula. Y lo que tengo que hacer ahora es mezclar muy bien esta resina. La mezclo con movimientos envolventes, a ser posible, pero no demasiado fuerte para no hacer muchas burbujas. La mezclaré durante 3 minutos. Cuando ya la tengo bien mezclada, he sacado aquí varios colores de pigmentos de mica que son brillantitos. Entonces lo que voy a hacer va a ser separarlo en distintos vasos para mezclarlo con los colores. Y entonces voy a echar, por ejemplo, aquí voy a echar azul. Quiero que queden muy intensos los colores, por eso he echado bastante, ¿vale? Porque esta cantidad realmente es bastante para esta poca cantidad de resina. Pero quiero que quede muy intenso el color. Si te gusta esta manualidad, dame un like. Eso me ayuda mucho a crecer, porque así YouTube me recomendará a gente que no me conozca. Los colores, preparadlos teniendo en cuenta que cuando la resina polimeriza siempre pierde un pelín de intensidad de color. O sea que si queréis un color pálido, pues tenéis que ponerlo un poquito más subido de tono. Y luego tened en cuenta que para trabajar con resina tenéis que trabajar con guantes y en un lugar aireado. Hay quien dice que hay que trabajar también con mascarilla y con gafas de seguridad. En la resina que yo compro realmente no dice nada de eso, solo dice que en un lugar aireado y que con guantes. Pero bueno, si queréis trabajar también con mascarilla de gases, vosotros mismos. Y ahora vamos a verterlo poco a poco en el molde. Vamos a ir vertiéndolo así de manera desigual. Voy a guardarme un poquito de este. Esto lo voy a mezclar aquí con amarillo. Ahora ya es usar vuestra imaginación y la resina que también pone de su parte, porque tú muchas veces echas por un sitio y luego la resina va por otro, por el que quiere. Así que esto como queráis. Ahora al final lo que voy a hacer es, para darle un toque, voy a mezclar así. Aunque luego ya os digo que la resina se va a poner un poco como le dé la gana. Pero bueno, de momento lo vamos a dejar así. Y antes de acabar lo que hacemos es con un soplete o con un mechero pasarlo rápidamente por encima para quitar las burbujas. En este caso casi no tiene burbujas, pero
Otra cosa, esta resina es autonivelante, así que aseguraros de ponerla en una base que esté nivelada, que esté a nivel, porque si no os va a salir más ancho por un lado y más estrecho por el otro. Y también cubrid bien la mesa antes de poneros, porque mirad, aquí ya se me ha caído una gotita, no se me ve muy bien con esa luz, pero si no mancharíais vuestra mesa y esto se quita fatal. Así que nada, vamos a dejarlo aquí toda la noche. Ahora mismo son pues como las 7 y mañana por la mañana vamos a seguir con ello, porque esta resina en realidad tarda de 24 a 48 horas en endurecer del todo, pero vamos a seguir con ello mañana por la mañana. Bueno, pues ya estamos aquí, vamos a desmoldarlo. Como veis ya está dura, pero todavía no está dura del todo, que es el punto en el que yo la quería. Así que vamos a desmoldar. ¿Por qué lado os gusta más? A mí me gusta más por este lado. Así que ahora, con cuidado, lo que vamos a hacer va a ser girar hacia arriba los laterales para darle esa forma de cuenquito. Y cuando ya tenga la forma que nosotros queramos, más o menos, que bueno, cuesta un poco porque hay que cogerle el tino a las horas. Lo que os dije, esto lo puse ayer a las 7, ahora son las 9, así que ha estado algo más de 12 horas, ha estado como 14 horas. Entonces cuando tenga la forma que queremos, lo que vamos a hacer va a ser dejarlo acabar de secar. Y a ver, por ejemplo, esta lo voy a dejar encima para que no recupere la forma, porque si lo dejo en plano recuperará la forma. Lo voy a dejar acabar de secar así, boca abajo, para que no recupere la forma. Se conoce que al final esas 14 horas que lo he dejado eran demasiadas y me estaba recuperando la forma enseguida. Así que lo que voy a hacer al final va a ser sujetarlo con un lazo así anchito para intentar que no coja demasiado la forma del lazo, y lo dejaré así a acabar de polimerizar. Aquí hay que buscar soluciones para todo. Así no va a tener otro remedio que acabar de polimerizar con esta forma. Bueno, ya tenemos la resina totalmente dura, ya ha pasado las horas para que se endurezca del todo. Y vamos a abrirla. Yo tengo unas ganas locas de ver cómo ha quedado. Mirad. Al final ha quedado bonito. Esto lo ponemos en donde sea y aquí podemos echar pues las llaves o lo que tengamos que echar y no se nos cae. ¿Os gusta? Y aquí tenemos también el cuenquito de la resina, que también súper bonito y lleno de color. ¿Os gustan? Pues la semana que viene venimos con más cosas.